Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 11 de enero de 2018. El calendario para el día de hoy tenemos agendada la presentación del dato o por lo menos el cálculo preliminar de crecimiento de Alemania, así como algunos indicadores de producción industrial en Europa. Para los Estados Unidos, índice de precios al productor, que será dado a conocer en los próximos minutos. También tenemos, como es normal todos los días jueves, las solicitudes iniciales de subsidios al desempleo, que como pues ya venimos presentando por cerca de 2 años, se encuentra cerca de sus mínimos históricos. 245.000 solicitudes se esperan en esta ocasión. Y declaraciones de uno de los presidentes de la Reserva Federal, William Dudley. Con relación a América Latina, en México, indicadores de producción industrial, en Perú, tal vez lo más relevante, la reunión del Banco Central, donde el mercado, como mencionábamos en nuestro comité del día de ayer, esperaba una reducción de la tasa de referencia en 25 puntos básicos. Recuerde que Perú cerró con una inflación la más baja de los últimos 8 años en 1.36% en el año 2017. También el día de hoy se ha dado a conocer en Japón un indicador de índices líderes en Japón, el cual pues muestra obviamente ese fortalecimiento económico de corto plazo. La lectura pasó de 106.5 a 108.6, como el mercado ya había anticipado previamente. Y hay algunas cifras más adelante en la jornada que se dan a conocer sobre temas de balanza comercial en este país, donde pues obviamente se mantendría el superávit en niveles cercanos a los 300 billones de yenes. China continuará la publicación eventualmente con temas comerciales, balanza comercial, exportaciones e importaciones. Exportaciones, una expectativa de crecimiento del 11%, importaciones del 15%. Con relación a los anuncios puntuales de la jornada, el día de hoy el primer ministro chino Li Keqiang manifestó abiertamente que espera un crecimiento cercano al 7% para el año 2017, más exactamente del 6.9%. Esto simplemente tiene correspondencia con lo que ocurrió en el primer semestre del año, en la que China tuvo un crecimiento similar, el mercado espera un crecimiento del 6.8%, la meta del gobierno era 6.5%, es decir, estamos hablando que son cifras superiores a lo contemplado inicialmente, así lo manifestó el primer ministro chino, diciendo que el escenario fue aún mejor de lo que habían contemplado. Con relación a Europa y ese dato de crecimiento en Alemania, ayer habían manifestado cuál era el pronóstico ajustado del gobierno de 2.2%. Así fue hoy corroborado por la medición preliminar, aunque estuvo por debajo de lo que el mercado había anticipado. De todas maneras, lo interesante en Alemania es que el cierre del año 2017 fue muy positivo y también tiene indicadores líderes que sugieren que la apertura del 2018 estaría yendo por la misma senda. En los Estados Unidos, nuevas especulaciones de que el presidente Trump utilizará la amenaza de retiro de Estados Unidos del TLCAN como estrategia para forzar a que México y Canadá acepten sus demandas, generaron importantes ajustes durante la jornada de ayer. Más adelante Natalia hablará sobre esos efectos en el mercado cambiario. Sin embargo, aquí hay que hacer como seguimiento también a las posturas de sus contrapartes, que son Canadá y México precisamente. Los voceros canadienses dijeron, ok, está bien, es muy probable que en la próxima reunión que se va a tener en este mes, el presidente Trump entregue esa carta oficial de salida de ese acuerdo, para lo cual le quedaría entonces 6 meses de permanencia, ya podría pues retirarse de este acuerdo como tal. Y la postura mexicana es un poco más controversial. Ellos dicen que si reciben esa carta próximamente, ellos simplemente se van a levantar de la mesa de negociación. Vamos a ver, pues obviamente, quién tiene en este momento, pues, digamos, más fuerza con relación a las amenazas. En otro eh, tema interesante en los Estados Unidos tiene que ver con la finalización de los beneficios para algunos inmigrantes, conocido como la ley DACA, que había sido aprobada durante la administración del presidente Obama. Aquí, pues varios presidentes ejecutivos de compañías en los Estados Unidos, entre las que se destacan IBM, General Motors, Facebook, Apple, Amazon,
enviar una carta a legisladores en los Estados Unidos afirmando que si esto llegaba a finalizar podía tener un impacto negativo sobre los Estados Unidos, no positivo como lo viene defendiendo el presidente Trump, sino negativo, y lo han contabilizado, no sabemos muy bien cómo, en cerca de 215 billones de dólares por efectos negativos. Entrando a América Latina, la renovación ministerial que se realizó durante esta semana en Perú no fue suficiente para impedir que Fitch lanzara una advertencia sobre la deuda de este país y sobre todo el crecimiento en los próximos años. Dice que esta dificultad política por la que atraviesa Perú podría afectar la gobernabilidad, reducir la inversión pública, también desincentivar la inversión privada, por lo menos hasta el fin del mandato de Pedro Pablo Kuczynski, que es en el año 2021. Y en Venezuela, un hecho anecdótico, Diosdado Cabello anunció la adquisición por parte del gobierno del mayor banco privado, conocido como Banesco, por solo 3.5 millones de dólares. No sabemos si la información es perfectamente real, pero pues parece una valor irrisorio para lo que es considerado como tal el mayor banco privado del país. Con relación pues, a la dinámica de los mercados accionarios, el día de ayer tuvimos una jornada negativa, luego pues, de varias jornadas consecutivas de alzas. Hoy, como ustedes pueden ver, hay como una dinámica relativamente mixta, pero muy moderada en variaciones, con lo que pues digamos que no hay una clara tendencia para lo que vamos a ver por lo menos en el arranque de la jornada. Ayer estuvo inducido aparentemente a esa corrección de mercados por lo que se mencionaba de las amenazas de los Estados Unidos o de que el presidente Trump podría retirarse del TLCAN, pero pues digamos que no hay digamos, un contexto un poco más claro de por qué se presentó esa corrección. Por otro lado, en lo que tiene que ver el sector bancario en Europa, continúa beneficiándose de esos incrementos en las tasas de interés de la renta fija que ustedes están observando. Básicamente, solo Japón está en este momento con una variación favorable en su mercado de renta fija. El resto de países está registrando importantes incrementos. Principalmente aquí lo que tenemos son bonos alemanes y franceses a 2 años, aumentando cerca de 4 puntos básicos. Pero digamos que, como veremos más adelante, algunos anuncios también estratégicos con relación a la gestión de las reservas internacionales de China se está generando algo de impacto en las últimas 24 horas. Ya en lo que tiene que ver puntualmente con el mercado de futuros en Estados Unidos, vamos a ver cómo la jornada de ayer se presentó algo de retroceso, pero pues ya veíamos una leve recuperación para la apertura de hoy. Vemos entonces que se acerca a los 2.755 puntos. Les recuerdo que el nivel máximo y que fue alcanzado durante la jornada del lunes fue los 2.760 puntos en lo que son los futuros de Estados Unidos, continuando entonces con esta tendencia positiva alertada para finales de diciembre y que podría entonces darnos señales de posible continuación de este rally alcista, a pesar de que teníamos esta señal de posible agotamiento, lo que nos muestra es una posible continuación con esta recuperación una vez más a registrar máximos históricos. El día de hoy podríamos observar cierta volatilidad en acciones, pero pues no se descarta que podría entonces alcanzarse una vez más este nivel máximo. Ya pasando en lo que tiene que ver con el mercado de divisas, tal y como lo estaba mencionando Daniel, vamos a ver que pues el dólar estaba perdiendo algo de terreno frente a las principales monedas. Veíamos como el euro pues lideraba las ganancias con un 0,57% y la libra veíamos que pues se ubicaba en el segundo lugar después del yen japonés en los mercados emergentes. Vamos a ver como el panorama pues está liderado en pérdidas por el peso mexicano después de pues, los pronunciamientos y la incertidumbre que surge frente al Telecán. Y en segundo lugar lo que sería el rand sudafricano, que veíamos que era una, pues se caracteriza por ser una de las monedas con mayor volatilidad y que en la jornada anterior también veíamos que lideraba las pérdidas en cuanto a las divisas emergentes.
En el mercado de renta fija, no, en el mercado petrolero, continuamos con esa tendencia alcista. El día de ayer tuvimos la publicación de inventarios del petróleo, los cuales por octava semana consecutiva cayeron. Esto en teoría debería en cierta medida explicar por qué se mantiene esa tendencia alcista. Sin embargo, la caída de inventarios de 4.9 millones de barriles fue menor a lo que se estaba anticipando momentos previos a la publicación de esta cifra, que era una caída de 7 millones de barriles, independiente de la encuesta de Bloomberg estaba hablando de 3.9 millones o 3.75 millones de barriles menos. Aquí hay que tener claro un tema estratégico en el mercado petrolero. Los incrementos del precio benefician la intención del gobierno saudí de hacer la emisión o la venta de una participación de su petrolera Aramco. Recuerden lo hablado durante el primer comité de este año, en que la intención era vender el 5%, equivale a cerca de 100 billones de dólares, y esta tendencia alcista pues está totalmente alineada con esos intereses del gobierno saudí para el segundo semestre de este año. Ya en la parte técnica, veíamos como el día de ayer, después de que fue publicado el dato de inventario, registramos algo de volatilidad, digamos que una corrección a la baja, pero pues fue inmediatamente subsanada por el precio y veíamos que otra vez se encaminaba hacia los $63 el barril. De hecho, hoy estamos tocando pues muy de cerca lo que sería el nivel de los $64 el barril. Les recuerdo, llevamos una valorización del 11,5% desde que fue anunciada el cambio de tendencia por el indicador, y el siguiente nivel, pues dado por Fibonacci, frente al precio del petróleo estaría en los $64,25 el barril, que pues no se descarta si continúa entonces este rally al alza, que vemos que ha ganado algo de fuerza. Pero les recuerdo también que pues digamos que se está presentando cierta congestión entre el rango de los 63 a los 64 dólares el barril, por lo cual el día de hoy y este ataque que estamos viendo nos podría dar señales de que continúe la tendencia, o por el contrario veíamos retrocesos y se consolide este nivel que estamos viendo, en el cual se ha mantenido en las últimas jornadas el precio del petróleo. Gracias, Natalia. Con relación a este tema del precio del petróleo, varios analistas han llamado la atención sobre el incremento de la producción en los Estados Unidos. Em, eh, Vamos a presentar aquí la tendencia que viene presentando este indicador para este país. Si bien es cierto, son unos indicadores o unas cifras pues, que tienen cierto rezago frente a lo que tenemos en precios de mercado. Lo que ustedes pueden ver claramente es que en la última semana hubo un descenso, o por lo menos en la última semana de medición hubo un descenso en ese nivel de producción. Aparentemente esa temporada fría en los Estados Unidos impactó esos niveles de producción, pasando de 9.7, casi 9.8 millones de barriles día a algo cercano a 9.5. Sin embargo, el mercado y lo que dicen los analistas es que para el primer trimestre de este año el nivel de producción va a alcanzar los 10 millones de barriles día, y que ese puede ser el promedio para este año, y el próximo año están hablando que ese nivel de producción será de 11 millones de barriles día, es decir, continuará aumentando. Por lo tanto, dicen algunos analistas que el mercado no está poniendo atención sobre esta parte, sino muy en temas de corto plazo. Con relación al mercado de renta fija, em, ayer que los bonos del Tesoro habían estado escalando durante por lo menos la primera parte de la jornada. En esta parte, pues fue alimentado por algunas declaraciones compartidas en Bloomberg con relación a lo que podría hacer el gobierno chino con el manejo de sus reservas internacionales, por lo menos de manera estratégica. Aquí, lo que en apariencia estuvo sucediendo es que en Bloomberg se reprodujo la historia o los análisis de algunos funcionarios chinos responsables de esta gestión, en la que establecían que las tasas o este mercado de tesoros no iba a ser tan atractivo, y que por lo tanto iban a reducir sus compras en los tesoros estadounidenses. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta los siguientes indicadores. Primero, las reservas internacionales chinas son muy grandes, 3.2 trillones de dólares. Y segundo, que las tenencias de tesoros de China dentro de estas reservas equivalen a 1.2 trillones de dólares, es decir, es un monto sustancialmente alto. Ellos no pueden hacer un movimiento o una salida tranquila de sus tenencias de tesoros, pues en el mundo no existe
como tal un sustituto a los tesoros. Para la magnitud de la que estamos hablando sería, digamos que esa reconfiguración de portafolio. De todas maneras, hay que reconocer que, pues, que estos mismos indicadores o esos tamaños de portafolios que estamos hablando, pues pueden generar esas tensiones o esos movimientos importantes en el mercado de renta fija. Con relación a lo que tenemos la jornada de hoy, como mencionábamos, Europa está extendiendo esa racha alcista en las tasas de negociación cerca de unos 2 o 3 puntos básicos en lo que es la curva en la parte larga de la curva. En los Estados Unidos hay algo más de tranquilidad. Durante las últimas horas se ha dado a conocer algunas declaraciones de miembros de la Reserva Federal donde destacamos dos. Robert Kaplan, presidente de la Reserva de Dallas, afirmó que él se mantiene vigilante ante un riesgo de posible sobrecalentamiento de la economía estadounidense, inducidos por esos recortes tributarios que fue como la gran victoria de la administración Trump del año 2017. Aquí Kaplan lo que afirma es que el endeudamiento de los Estados Unidos es ya extremadamente alto para él, no es sostenible ese nivel de deuda y que esa reforma tributaria lo que va a generar son más problemas en este frente. Por lo tanto, lanzó simplemente como esta advertencia en el mediano y en el largo plazo. Esta advertencia ya la hemos escuchado nosotros por parte de otros miembros de la Reserva Federal, no tan explícitamente diciendo que es insostenible la deuda, pero sí afirmando que esa reforma tributaria no, en un momento en que la economía estadounidense ya está en pleno empleo no va a tener, digamos que el impacto de largo plazo, sino como vimos en el ajuste de pronóstico, solo un incremento importante del crecimiento 2018, pero 2019 y 2020 muy leve. Eso es algo a lo que continuaremos haciendo seguimiento, pero como hemos mencionado dentro de la Fed, parece que ese consenso se viene rompiendo cada vez más. Charles Evans, quien fue el otro miembro de la Reserva Federal que se opuso al incremento de tasas del mes de diciembre, anunció que él habría preferido esperar hasta mediados de 2018, cuando ya se confirmara que la inflación está retornando hacia el objetivo del 2%, para hacer ese nuevo incremento de tasa de interés. Así que es bien interesante continuar entendiendo las posturas de los diferentes miembros de la Reserva Federal, em, pues, para no dejarse digamos, distraer por lo que podría ser la posición minoritaria dentro de la entidad. Sí, nosotros reconocemos que existe ese sesgo al alza de tasas por parte de la entidad y es la razón por la cual pues hemos tenido este rally de los últimos 4 meses de tasas de tesoro después de alcanzar niveles cercanos al 2% a comienzos de septiembre. Estamos alcanzando nuevamente esos máximos observados al cierre del primer trimestre del 2017 cercano al 2,60. Aquí vamos a hacer es una comparación con los títulos de referencia en pesos en Colombia, simplemente para mostrar una divergencia que estamos identificando en estos dos mercados. Con relación a esa divergencia, nos ha llamado la atención que a pesar de ese incremento sustancial de tasas de tesoro reciente, las tasas de los pesos colombianos, aquí tenemos un pequeño problema. Vamos a hacer, listo, ya con eso. Donde ustedes pueden ver que mientras que las tasas de tesoro suben de niveles del 2,35 al 2,56, es decir, 20 puntos básicos al alza, durante el mismo periodo las tasas de los TES que estaban cerca de niveles del 6,20 han bajado a niveles del 6%. Entonces, mientras los títulos del tesoro suben 25, en Colombia las tasas en pesos a plazos relativamente similares están cayendo en cerca de 20 puntos básicos. Y para finalizar, en la dinámica de los mercados de renta fija internacional, el gobierno chileno diligenció unos documentos ante el regulador estadounidense, ante la SEC, en la que pues incluye o inscribe una emisión por cerca de 3 billones de dólares adicionales, lo cual pues es un malo previo, y el gobierno chileno podría hacer emisiones entonces en este momento por 4,62 billones de dólares. El cupo aprobado dentro del presupuesto de este año es una emisión total de 9 billones, es decir, estamos hablando que ya tiene diligenciado documentos para hacer la mitad de esa emisión. Recuerden que Chile, a diferencia de otros países de América Latina, ya
pasó todo el periodo electoral, por lo tanto, digamos que no tiene tanto afán como veíamos el día de ayer del gobierno mexicano que ya anunciaba que había finalizado los requerimientos de financiamiento externo para este año. Hasta aquí lo que fue el reporte internacional. Damos entrada al informe Colombia, donde hay pocos anuncios de carácter macroeconómico. Simplemente hay un seguimiento sobre la noticia de ayer con relación al Cerrejón. Recuerden que ayer se mencionaba que esta que es la mayor mina de carbón de Colombia, Colombia quinto exportador mundial, estaba en riesgo de que su mayor sindicato se fuera a huelga luego del 19 de enero, si no se atendía su solicitud de un incremento salarial del 12%. Pues bien, la compañía anunció no algo con relación a este tema de la negociación, sino con relación a su producción del año 2017, presentando una reducción de la misma de cerca de 32 millones de toneladas de carbón 2016 a 31.9 millones de toneladas en el 2017. No es un cambio sustancial, simplemente muestra algo de estancamiento en el nivel de producción. La mayoría de ese carbón es exportado, pero esto simplemente quiere decir que Colombia no alcanzó su objetivo de producción de 90 millones de toneladas día y más bien nuevamente se quedará muy cerca a lo que fue el año anterior de 84 millones de toneladas. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. Pasando con las noticias corporativas, la primera de ellas que nos llama la atención y fue anunciada recientemente por Bloomberg tiene que ver con Ecopetrol. Vemos como el día de hoy BTG Pactual decidió cambiar la recomendación que tenía sobre el ADR de Ecopetrol en Estados Unidos, donde cambió ya a su ponderar su visión, pero aquí les queríamos mostrar cómo la recomendación y pues el precio, digamos que fue un poco elevado por el reciente, digamos que movimiento al alza que ha tenido la acción, donde veíamos que antes la recomendación era neutral y tenía un precio objetivo de $9, pero pues ahora ya la recomendación cambia a subponderar y con un precio también que veíamos entonces fue elevado a $11, pero que pues se mantiene entonces con esta visión negativa y de una posible caída en lo que veríamos en el ADR de Ecopetrol. Este panorama es semejante en lo que vamos a ver en la acción aquí en Colombia, dado que ya hemos observado que incluso después de haber roto lo que fue el nivel de los 1.800 pesos, la mayoría y el consenso de analistas lo que observaban era una caída y las modificaciones, las recomendaciones casi todas eran neutrales o incluso como vemos, varias de ellas son de subponderar con precios pues que están cercanos a los 1.700 y 1.843, que sería la media de analistas para el precio de la acción de Ecopetrol. Esto de manera informativa para que vean que pues no solamente esta alza que ya hemos reiterado no está fundamentada desde la parte ni de noticias fundamentales ni desde la parte técnica por volúmenes digamos que anormales o que sean fuera del rango constante de volúmenes, podría entonces tener un retroceso en las próximas jornadas, pues muy en línea con lo que vemos y estamos observando que creen también los analistas. Relacionado también con Ecopetrol, es una noticia que fue anunciada el día de ayer en relación con tres nuevos atentados que se registraron en el oleoducto Caño Limón Coveñas. No se ha detenido la producción y se lanzó pues entonces el plan de contingencia en este oleoducto. Recordar que pues la gran capacidad que tiene Ecopetrol en cuanto a almacenamiento le permite pues no tener y no verse obligado a detener la producción, sino sencillamente pues continuar y digamos que lanzar el plan de contingencia. A pesar de esto, pues el transporte se encuentra paralizado, pero pues les recuerdo esto no digamos que va a tener impactos fuertes en lo que sería la producción. Como vemos, la acción el día de ayer de hecho tuvo una apertura a la baja y tuvo un retroceso del 0,78% después de haber atacado sin éxito lo que les había recordado que era el nivel Fibonacci importante para la acción en los 2.600 pesos y que nos da entonces una primera señal de posible retroceso. Vemos también que el indicador nos marca una primera señal de posible agotamiento, pero pues que deberá ser, digamos que confirmado en la jornada de hoy e incluso en la de mañana. Ya pasando con el análisis del índice Colcap, vamos a ver cómo en la jornada de ayer tuvo un leve retroceso, digamos, fue una jornada con movimientos mixtos, veíamos que lideraba lo que eran las ganancias
Canacol, pero sumado a esto, pues seguido por Grupo Argos también con un avance del 2%. En el terreno negativo se destacó lo que fue el retroceso de Cementos Argos, después, y que lo veremos ya posteriormente con un ataque infructuoso, una resistencia técnica que analizaremos posteriormente. Como vemos, la tendencia positiva se mantiene. No, digamos que no logró alcanzar lo que era el nivel de los 1560 puntos que les había mencionado en sesiones anteriores como el posible nivel objetivo. Por el momento, pues igual se encuentra por encima de las bandas y de estos niveles que deberíamos tener como referencia para tener, digamos que las primeras señales de posible agotamiento o de cambio de tendencia a la baja. Ya pasando con el análisis de la acción de Cementos Argos, como lo mencionaba, esta fue de las acciones que tuvo el mayor retroceso en la jornada anterior. Aunque vemos que el indicador marca una tendencia positiva, digamos que después de haber atacado este nivel de los 11.300 pesos, el día de ayer nos causaba curiosidad que no se dio, digamos que era el tercer intento que estaba teniendo la acción de atacar este nivel Fibonacci de los 11.600, fue infructuoso y de hecho cayó bastante, por lo cual pues se debe tener cautela frente a esta acción y seguir monitoreando lo que sería este nivel, que si se llega a romper con fuerza nos podría entonces dar continuación de la tendencia hacia los 12.000 pesos, que es este nivel de congestión frente al cual se mantuvo la acción durante casi todo el año anterior, o por el contrario, seguir monitoreando lo que sería este soporte de los 11.100, que les recuerdo no es tan fuerte, por lo cual si llega a caer, podría incluso llegar hacia los 10.500, que sí es un nivel y un soporte bastante importante para la acción. Y finalmente, ya lo relacionado con la acción de Grupo Sura, vamos a ver cómo esta registró una apertura al alza bastante fuerte, pero que inmediatamente fue, digamos que borrada las ganancias. No logró atacar un poco con éxito lo que fue este nivel de 41.000 pesos. Se mantiene la tendencia positiva, pero pues el día de hoy sería entonces óptimo seguir monitoreando lo que sería este 41.000 para dar, digamos que señales o posible intención de continuar hacia el precio objetivo de los 42.000 pesos. Ya pasando con lo que tiene que ver con el peso colombiano, el día de ayer veíamos que el tipo de cambio cerró sobre los 2.889 pesos. Ya al día de hoy tenemos una apertura a la baja en el mercado intradiario con un peso colombiano sobre los 2.875 pesos. El indicador continúa marcando pues una tendencia a la baja. No se dio con éxito el ataque de los 2.910, que esta sería entonces nuestra primera resistencia, y por el contrario cayó totalmente lo que fue el peso colombiano, incluso por debajo del nivel que teníamos de los 2.890 pesos aproximadamente. Por el momento, seguir monitoreando, digamos que esta caída, el siguiente soporte estaría sobre los 2.850, pero pues no se descarta que podría entonces darse un nuevo ataque hacia los 2.910 al alza durante la jornada. Y ya pasando con lo que tiene que ver con el mercado de test. El día de ayer vemos unos test que cerraban sobre el 5.99 y ya la apertura de hoy están sobre el 5.97. Se mantiene también la tendencia a la baja en términos de tasa. Se dio también ese ataque a la zona del 6%, pero pues retrocedió inmediatamente y vemos entonces una apertura a la baja también para el día de hoy. El oscilador y de manera estructural a largo plazo también vemos que continúa a la baja, donde les recuerdo pues que este nivel de los 5.95 representa algo de fuerza y algo de soporte para los mercados, para los títulos de deuda, por lo cual sería el nivel entonces a monitorear en la jornada de hoy. El día de ayer se llevó a cabo la subasta de TES en pesos por un monto de 7 millones con una fecha de vencimiento del 2025 y la tasa efectiva de corte fue al 6.22. Se recibió entonces una demanda del 1,71 veces el monto ofrecido. Y les recuerdo que pues esto forma parte de lo que sería la subasta de test de títulos para vencimiento 2025 y que veremos entonces en las próximas. Eh, Esto forma parte pues de una nueva emisión de títulos que veremos entonces en las próximas convocatorias, enfocándose entonces las subastas en este vencimiento. Aquí damos por terminado el comité del día de hoy. Les recordamos conectar todos los días alrededor de las 8 de la mañana por nuestras redes sociales y les deseamos un feliz día para todos.